pero adelante, Carlos. Mantenga el respeto, por favor, Carlos. Adelante, Carlitos. Ok, hola, ¿qué tal, Selvin? Dios te bendiga. Quisiera preguntarte la vez pasada, creo que entré a tu live, pero como que estaban un poco acalorados y no se me dio la oportunidad de hacerte bien la pregunta. ¿Para ti Jesucristo es Salvador? Sí, señor. ¿Ah? ¿Crees que es el Salvador de la humanidad? Sí, señor. Ok. Entonces, para ti, el Padre es mentiroso. No pongas palabras en mi boca. Haz la pregunta, Carlos, no haces esa forma de preguntar. Haz la No, pregunta. sí, si él está diciendo que... Es que los argumentos de ellos siempre tienen que ir con la ofensa. No estoy ofendiendo. Ok, tú ya me hiciste una pregunta, te la contesté, ahora pregunto yo. Un ratito, no. Es cierto, Carlos, ya soltaste la pregunta, las otras has soltado con una jugadita. No hagas así la pregunta, Carlos. Haz directa. Ya soltaste tu pregunta, que te haga Selvi, y luego vas a hacer tu pregunta, Carlos, tranquilo. Hazle tu pregunta, Selvi. La pregunta que le voy a decir yo a él. Adelante, Carlos. He dicho yo que el Padre es mentiroso. Acá, según su respuesta, él está siendo mentiroso a Jehová, porque dice en Isaías 43, versículo 11, dice, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Jehová está diciendo que fuera de él no hay quien salve. Y aquí Selvi me acaba de responder que Jehová no es mentiroso. Entonces hay que hacer caso a lo que dice el Carlos, Señor Jesucristo. te Vean, contesto. no he terminado. Entonces, si Selvin acaba de decir en este momento que el Padre no es mentiroso, entonces a fuerza él está diciendo que el Padre y el Hijo uno son. Ok, si tienes su respuesta, Carlos, ya la escuché en otros lives. Adelante, Selvi. Ponle atención, Carlos, porque mira, porque la repliques. Adelante, Selvi. Sí, pregunto, Carlos. Carlos, escucha. ¿Dios salvaba a su pueblo en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Sí? Ok, ¿cómo lo salvaba? Lo salvaba Se por, hacía- lo salvaba vaya, por ejemplo, si tú te refieres a Moisés, él usó a Moisés Ok, ¿cómo lo salvaba al pueblo? Esa es la pregunta. por medio de sus profetas. O sea, entonces, esos profetas, ¿cómo se les llamaba? ¿Salvadores o no? Sí, salvadores, pues no salvadores del mundo. Ok, ¿y Jesucristo fue el Salvador? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, del mundo. ¿Y quién lo hizo Salvador? ¿Quién lo hizo Salvador? Sí, ¿quién hizo a Jesucristo Salvador? Él es el Salvador, dice yo soy el camino. No, ¿quién? Esa es mi pregunta. Escucha mi pregunta. ¿Quién lo hizo Salvador? Juan ¿Quién? 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí dice, ¿es que Jesucristo se hizo Salvador a sí mismo? Porque No, yo sí te voy a dar Biblia. no, pero fíjate que ya estás un poco alteradito, Te hice una pregunta, no Sí, te pero- metas conmigo. No, es ¿Por qué tú te refieres a mí? Yo te doy a tu argumento. Selvi, Escucha, tranquilo. Te toca que te. No, tranquilo. ¿quién? Te toca que te. La Ya te pregunta respondí. es, Carlos, ¿quién te toca. hizo a Jesucristo Salvador? Ok, respóndele eso y luego tu pregunta, Carlos. Adelante. Sí, es que, vaya, fíjense que yo no estoy faltando el respeto, simplemente estoy respondiendo. ¿Quién hizo a Jesucristo Salvador? ¿Podías contestarme? Si no Juan sabes. 3:16, Juan 3:16, hace rato lo mencioné, el Padre envió al Hijo. Ok, te voy a responder con Biblia para que mires. Hechos, capítulo 5, versículo 30 y 31. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo es el Salvador porque Dios lo levantó para que salvase al pueblo de los pecados, para cumplir Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, donde dice, les levantaré un profeta como tú, en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Jesucristo no se despertó un día y dijo, yo voy a ser el Salvador del mundo. No, él fue escogido por Dios
para que fuese el Salvador del mundo. Ok, tu pregunta, Carlos, tu aclaración y tu pregunta. Sí, lo que pasa es que aquí alguien está tergiversando las cosas, ya que los apóstoles no lo entendían así. Jesucristo era Dios, su Salvador. Entonces, Jesucristo no era un profeta como ¿Cuál es la pregunta? como Elías, sino que los apóstoles entendían que era su Dios. Entonces, Pero ¿cuál es ¿no era una pregunta que me ibas a hacer? espérate, Haz tu pregunta, Carlos. si Jehová dice que fuera de mí no hay quien salve, entonces hay que creer lo que está en las Sagradas Escrituras, creer que son de la misma esencia, son de la misma naturaleza. ¿En dónde puedo leer eso? Carlito, haz tu pregunta, al grano, Carlos. Que esa era la primera que le hice, de que si él creía que el Señor Jesucristo era Dios, era Salvador. Pero Pero te te- contesté que sí, y después yo te pregunté quién lo hizo Salvador, y le diste vuelta por todos lados menos por la Biblia. Fuiste a todos lados menos a la Biblia. No, Y como yo te no. acabo de contestar con Hechos 5:31, que fue Dios que lo hizo Salvador del pueblo. Ni has abordado ese versículo para explicarme por qué dice que Dios lo hizo Salvador. Si él fuera Salvador por sí mismo, ¿por qué Pedro dice que fue Dios que lo hizo Salvador? Eso no lo abordaste. Es que lo que pasa es que ahí te estás contradiciendo, o sea, es como que Dios se retractara desde el momento que Dios dice que fuera de mí no hay quien salve, está diciendo que Él es el único Salvador. Te pregunté, ¿quién salvó al pueblo en el Antiguo Testamento? Fue Dios. ¿Cómo lo salvó? Envió gente, tú lo admitiste. Entonces te pregunté yo, entonces a Jesucristo, ¿quién lo hizo Salvador? Y tú no abordaste Hechos 5:31. Pero En lo que Hechos pasa es que 5:31 te dice la razón por qué Cristo es Salvador, porque Dios salvó a su pueblo por medio de Jesucristo, que Dios lo levantó como Salvador. Pero Dios es el que salva. Ok, Sergio, un ratito. Ok, Ok, adelante. un ratito. Escucha, Carlos, lo siguiente. Como le digo, para estas conversaciones, los hermanos tienen que tener una cosa. Cuando conversan así con Sergio o con cualquier persona, aprenda un poquito a analizar nuestras deficiencias, hay que ser honestos. Le voy a decir una cosa que muchas veces en la comunidad trinitaria, la deficiencia, ¿dónde está? Es que Sergio nos agarra con textos que es cierto. Hablan de Cristo como hombre. Ojo. O sea, Selvin tiene razón en sus textos que se ampara, que dan a entender explícitamente actuando a Cristo como hombre. La respuesta es que ser honestos. Sí, es cierto. Pero uno, a veces nosotros como trinitarios, como, oh, pero están atacando a nuestro Dios, que es Cristo. Pero es que un momentito. Es que la Biblia, acá está el misterio. La Biblia para nosotros los trinitarios dice que Cristo es Dios, pero es hombre. Es hombre, porque es literal. Cristo fue hecho hombre para nosotros los trinitarios. Esa debe ser nuestra respuesta. Le aconsejo general a los hermanos, esta es la respuesta, porque no hay otra respuesta, porque ahí Sermon es cierto, Sermon te está cogiendo texto donde se le está tratando a Cristo como hombre, sí o no. Por supuesto que sí, por eso le soltó la pregunta a Pablo, le está soltando, ¿Cristo le adoraba al Padre? Por supuesto que sí. Entonces, no hay que asustarnos cuando Sermon nos trae los textos que Cristo actúa como hombre, debemos reconocer, correcto, la Biblia habla que Cristo actuaba como hombre. Y un solo texto se lo voy a dar porque quiero hacer una pregunta seria. En el 1 Timoteo capítulo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire lo que dice el texto. O sea, no hay que asustarnos nosotros. Veo que ahí nosotros nos asustamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos suelta los textos donde Cristo lo tratan como hombre y nosotros queremos ver esos textos como divinos. Y ahí viene, ve, como que no nos entendemos. No, un momentito. O sea, hay que aceptar. La Biblia lo trata a Cristo como hombre. Sí. O sea, Cristo se hizo hombre explícitamente, no figurativamente. Nosotros como trinitarios tenemos que aceptar eso y no confundirnos. Por eso la Biblia tenemos que reconocer, Cristo le adoraba al Padre, la adoraba al Padre. Cristo le decía, Dios al Padre le decía, Cristo como hombre le decía, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios. O sea, no veo que muchos trinitarios se escandalizan porque no concientizan que cuando hablamos de Cristo, de los textos, hay textos que le hablan literalmente como Cristo hombre. Y no hay que asustarnos de decir que Cristo, el Dios de Cristo era el Padre, el Dios de Cristo hombre era el Padre. Ese debería ser la respuesta. Le doy un consejo en general porque ese es el tema que veo que muchos no sé por qué se asustan. Tienen que aprender ese lenguaje. ¿No? Es cierto lo que dice Sergio, la Biblia dice que Cristo lo exaltó como Dios, como Salvador. Es cierto, porque lo está tratando como hombre. Porque la Biblia dice que el verbo, lo cual lo voy a agarrar, voy a conversar ahorita con Sergio, de que el verbo, o sea, Cristo se hizo hombre, o sea, literal se hizo hombre, no figurativamente, sino explícitamente. Eso sería la respuesta. Ahorita preguntas, Carlos.